Buenas tardes a todos. Bueno, es así como hemos llegado a la última e importante charla final de este curso abreviado de Consejería en VIH, que corresponde a la actualización en terapia antirretroviral a cargo de la doctora Fernanda Rodríguez Muñoz. Ella es médica internista desde el 2012, es formada en la Universidad Mayor, recientemente egresada al programa de infectología de la Universidad de Chile, actualmente infectóloga de la Fundación Arriarán. Sus áreas de interés específicos son VIH, enfermedades tropicales del viajero, salud en inmigrantes y medicina humanitaria. Un fuerte aplauso para ella. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan? Ya. Bueno, yo me llamo Fernanda, soy recientemente egresada al programa de infectología y les voy a contar esta actualización de terapia antirretroviral. Ahora me explicaban que el público que viene para acá no es, ustedes no son precisamente médicos que van a indicar terapia antirretroviral. Me decían que muchos de ustedes son estudiantes de medicina, psicólogos, matronas, o gente con un interés especial en el tema de VIH que no necesariamente manejan las drogas. Entonces, hacer una actualización para ustedes no es tan simple y se me ocurrió que la mejor manera de abordar el tema de la terapia era, más que una actualización, hacerles un poco una perspectiva histórica de lo que ha sido la terapia antirretroviral y para que vayamos entendiendo cómo llegamos a lo que estamos ahora. Entonces, cuando uno trata de estudiar antirretrovirales, uno dice cuáles son los antirretrovirales, a quién se le da tratamiento, cuándo se les da tratamiento, surge una serie de dudas, uno empieza a tratar de estudiar, buscar en internet el tema quizás, y se encuentra con una confusión de drogas que es bien difícil de entender. Entonces, rápidamente, mientras tratamos de meternos más en el tema, terminamos ahogados en una piscina de drogas de la cual no entendemos nada. Cada droga tiene un nombre comercial, después desaparece esa droga, aparece la droga china con otro nombre comercial, la droga india con otro nombre comercial y una sucesiva de abreviaciones que nos hacen el tema muy complejo. Un poquito de estadísticas muy simples que me imagino que en la mañana Rodrigo les habrá contado, pero en Chile, o sea, en el mundo hay alrededor de 37 millones de personas viviendo con VIH, de las cuales cerca de 22 millones estarían bajo terapia antirretroviral, que es una cifra baja. Cada año se infectan alrededor de 2 millones de personas con VIH. Esto es un mapa del mundo que un poco intenta mostrar dónde son las zonas con más cantidad de VIH. También estos son cifras del UNAIDS, que ustedes mismas las pueden acceder. Son unos mapas bien interactivos. Yo no los encuentro tan claros porque los colores son parecidos, entonces quedamos como un poco perdidos de dónde se concentra el VIH. Y este es un mapa que a mí me resulta siempre mucho más interesante de ver, que es del World Mapper, ¿cierto? Donde este mapa presenta la prevalencia de VIH. Entonces vemos no solo el número absoluto de personas viviendo con VIH, sino que cuál sería el impacto de estas personas en cada continente. Y ahí vemos que África es un continente gordito y nosotros estamos ahí medio flacos, pero no tan flacos como Australia. Entonces estamos como al medio, un poco el jamón del sándwich. Así estamos en Chile. En Chile, según la UNAIDS, habrían 66.000 personas viviendo con VIH y bajo cobertura de antirretroviral, cerca del 58%, que es poco. O sea, me imagino que Rodrigo en la mañana les habrá hablado y la matrona también les habló recién sobre estas metas del 90-90-90. La verdad es que nosotros estamos muy lejos de la meta del 90-90-90. Entonces hay una serie de cosas que tienen que ver con el tratamiento antirretroviral que yo creo que desde una perspectiva histórica hacen que la gente le tenga mucho miedo. Y también esa es una de las razones por las que no consultan. Entonces me gustaría que nosotros vayamos un poco juntos explorando esto y derribando estos mitos. Este es el porcentaje de nuevas infecciones desde el 2010 en el mundo, ha bajado un 18%. Las muertes por VIH han bajado un 34%. En Latinoamérica las nuevas infecciones han bajado en un 1%. ¿Y dónde estamos nosotros en Latinoamérica? Siempre nos gusta pensar que estamos como muy bien, ¿cierto? Que somos como estos jaguares de Latinoamérica, país desarrollado, hacemos todo súper bien, somos top.
Y aquí vemos que relativamente versus otros países latinoamericanos, tenemos Brasil, por ejemplo, que tiene un porcentaje de infecciones al 2010 de 47.000 y nosotros teníamos 3.200. Entonces ahí estamos súper bien, los otros tienen VIH, nosotros no, súper. Pasamos al 2013 y vemos que Brasil sigue manteniendo un porcentaje más o menos similar. Recordemos que en Latinoamérica la tasa de nuevas infecciones había bajado alrededor de un 1% y en el mundo dijimos que había bajado en un 18%. Brasil se mantiene, o sea, no está aportando con nuevas infecciones a esta alza, a ninguna alza de porcentaje, y nosotros subimos de 3.000 a 4.200. ¿Y qué pasa en el 2017? Subimos de 3.200 a 6.000. Entonces parece que no estamos tan bien, parece que hay algo en lo que estamos fallando. Y probablemente tiene mucho que ver con diagnóstico y con los temas que se han hablado antes, pero les quiero mostrar cómo la terapia antirretroviral también influye en esto. Entonces, ¿cuál es la importancia de la terapia antirretroviral? No necesariamente me dio un ataque de autorreferencia y les quiero hablar de la importancia de mi charla. Ya, tampoco les quiero hablar de la importancia de mi trabajo, que esto es lo que yo hago todos los días, sino que les quiero hablar de la importancia de la terapia como tal. ¿Cuáles son los objetivos de un tratamiento, de cualquier tratamiento médico? En general, lo que nosotros querríamos es que disminuya la mortalidad y la morbilidad, que mejore la calidad de vida, que restablezca y preserve la función inmunológica en el caso de un tratamiento de VIH, que mantenga una supresión viral total, es decir, que haya cargas indetectables en la persona, y que tenga los mínimos efectos adversos y pocas interacciones con otros fármacos. Eso sería un tratamiento ideal. Además, le vamos a pedir un extra, que es que nos ayude a disminuir el contagio. Le estamos pidiendo, no le estamos pidiendo tanto a las drogas considerando lo caras que son, pero le estamos pidiendo bastante. ¿Qué pasó en 1987? Fue cuando se inventaron las primeras drogas antirretrovirales. Aquí apareció el muy conocido por todo el mundo, yo creo que a cualquier persona que ustedes le hablen, medianamente informada, que ustedes le hablen de VIH, les va a decir que conoce el AZT. Y de hecho hasta el día de hoy los pacientes es como su temor: doctora, no me dé AZT, ¿me van a dar AZT? El AZT les provoca un temor tremendo. ¿Y qué pasa? Que apareció el AZT y se empezó a usar inicialmente como monoterapia. Era la única droga que había, esta era una enfermedad mortal, no se sabía nada de ella y la verdad es que la gente se moría sin que hubiese mucho que hacer, y apareció esta droga que inicialmente salvó muchas vidas y tuvo efectos sobre la disminución de infecciones oportunistas en los pacientes. El problema fue que los efectos fueron transitorios y no lograron disminuir la mortalidad. Entonces los resultados fueron bastante limitados. Incluso hoy, pacientes que en épocas anteriores estuvieron en AZT tienen esta sensación como de: yo no solo sobreviví al VIH, sino que yo además sobreviví al AZT, una droga bastante tóxica. En 1995 se descubrió que la monoterapia, que no servía de mucho, podía ser reemplazada por una biterapia, donde se usaban dos drogas de la misma familia, y esto sí tendría efectos retardando la progresión de la enfermedad. Y muchos pacientes quedaron en estas drogas. ¿Cuáles fueron estas drogas? El DDI, el D4T, el DDC. Entonces lo que se hacía era asociar dos drogas de la misma familia y eso generaba algún tipo de retardo en el avance de la enfermedad. ¿A quién se trataba en esa época? El DDI, el D4T, el DDC y el AZT tenían efectos importantes. Los pacientes presentaban neuropatías, que era dolor de extremidades, que muchas veces era bien invalidante, lipodistrofia, había una redistribución de la grasa corporal que hacía muy evidente que el paciente no solo tenía VIH, sino que además estaba en terapia antirretroviral, y ahí surge todo este estigma, ¿cierto?, de que este paciente tiene cara de SIDA, este actor tiene cara de SIDA, ¿cierto? Y eso no solo era de la terapia, sino que, o sea, de la enfermedad, sino que eso lo estábamos haciendo nosotros con la terapia. Entonces, ¿a quién se trataba? Se ponía en una balanza el conteo SD4, que son las defensas, versus las drogas y sus efectos adversos. Y además los precios, porque estas eran drogas muy caras, muy inaccesibles, y nosotros tenemos pacientes que forman parte de la historia del VIH que nos cuentan que para poder acceder a estas drogas en su momento, ellos vendieron casas, perdieron herencias completas, se endeudaron. Entonces, esto era realmente una catástrofe social y una catástrofe biológica con resultados no tan potentes como para recomendárselos a todo el mundo. Entonces, en este momento se trataba a los pacientes que estaban en mucho riesgo de caer en infecciones oportunistas, lo que significaba un gran riesgo vital. ¿Qué pasó entonces? Tenemos este gráfico.
me gustaría, sobre todo los que no son del área médica directamente, explicarles el gráfico, porque este es un gráfico muy potente. Este gráfico muestra la mortalidad por distintas causas a lo largo del tiempo. Entonces, esto tiene... sí. La mortalidad por distintas causas a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos que entre el año 83 y el año 98, la mortalidad en Estados Unidos por cáncer, por enfermedad vascular, por suicidio, se mantuvo más o menos en una meseta. Mientras que la mortalidad por enfermedades relacionadas al VIH subió exponencialmente casi hasta el año 90 y por ahí, por el año 94, 95, 96, 97, bajó de una manera increíble. Estos son resultados que la verdad no se tienen con casi ninguna intervención en casi ninguna enfermedad en medicina. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Tenemos nuevamente un poco la línea de tiempo que yo les venía contando, tenemos el AZT, tenemos las otras drogas amigas y aquí apareció esta droga que se llama Invirase, que fue el primer inhibidor de proteasa, que era una familia diferente a la que se había estado usando antes, que era el famoso Saquinavir. Y esta droga, unida a las otras drogas, fue lo que dio pie a lo que se llama terapia antirretroviral de alta efectividad, o que los pacientes y mucha gente medianamente informada del VIH conoce como la triterapia. Me dice, señora, ¿qué medicamento está usando usted? Triterapia. ¿Ya? La gente te dice eso, me van a dar triterapia. La gente sabe que la triterapia, es decir, 3 drogas, es lo que genera la baja de mortalidad y es lo que nosotros también debiéramos saber, y ustedes, más allá de los médicos que prescribimos las drogas. Entonces tenemos esta línea de tiempo de lo que fueron las drogas antirretrovirales, ¿cierto? Tenemos el AZT y acá fue cuando aparecieron los inhibidores de proteasa. Esto también es un gráfico bastante potente, que yo no me ha tocado verlo con otras terapias en medicina, que también habla sobre las muertes por VIH y el uso de inhibidores de proteasa, y vemos cómo apenas empezaron a usar los inhibidores de proteasa se produjo un cruce entre lo que fue mortalidad y uso de estos IP, de estas drogas. Entonces la verdad es que esto fue un avance como muy, muy espectacular. Estamos hablando del año 1995, 96, 97, que fue el momento en que apareció esto. Piensen que el VIH, el virus se descubrió en el año 83. ¿Ya? Esa es la temporalidad de lo que estamos hablando. ¿Qué pasaba en esa época a nivel social? La gente salía a las calles a pedir terapia, salía a las calles a pedir avances tecnológicos y salía a las calles a pedir la liberación de los inhibidores de proteasa. Porque pasó que los laboratorios tenían estos resultados y retuvieron la droga un par de años para que existiera como este boom de usarla, ¿cierto? Y bueno, ya, no hay que meterse más en eso, pero en esta época la gente peleaba por disminuir su mortalidad. Esto era lo que la gente le pedía a la terapia, la gente no se quería morir. Entonces aparecieron todas estas protestas, todas estas cosas, la gente salía a las calles a protestar, los enfermos, apareció esta asociación que se llama ACT UP, que no sé si alguno de ustedes está familiarizado, es una sociedad que se dedicaba a hacer acciones pacíficas pero chocantes en relación a visibilizar el problema del VIH y a la necesidad de contar con nuevas terapias antirretrovirales. Entonces vemos que la importancia de la terapia antirretroviral no solo se da como a nivel biológico y a nivel de la enfermedad, sino que tiene un tremendo rol a nivel social. Esto ya no lo veríamos, no veríamos que un enfermo vaya a pedir terapia y se lo lleven preso, o esperaríamos no verlo nunca más, ¿no? Se hacían este tipo de protestas que en el fondo la gente llevaban a mostrar que los pacientes se estaban muriendo, los pacientes se acostaban en la calle, se ponían estas cruces encima y decían, nosotros nos estamos muriendo, necesitamos esta droga, necesitamos los inhibidores de proteasa. Está esta película que dentro de las películas que tratan la temática de VIH a mí me parece una de las más interesantes, que se llama 120 latidos por minuto, y me gustaría invitarlos a ustedes a verla, si es que no la han visto ya, que habla sobre esta época específica en que se liberaron los inhibidores de proteasa. Entonces tenemos los objetivos del tratamiento hasta ahora, ¿cierto? Y hemos cumplido con disminuir la morbimortalidad, los gráficos lo muestran de manera muy potente, se restablece y se logra preservar la función inmunológica, se logra una supresión viral total, los inhibidores de proteasa son potentes contra el virus y eso es completamente demostrable, y no hemos cumplido con los otros objetivos. Calidad de vida, por ejemplo. Así era como se veía un tratamiento antirretroviral en el año 1996. Esta diapositiva me la prestó la doctora Cortés, de una de sus presentaciones.
El paciente tenía que tomar medicamentos 3 veces al día, cada toma constaba de 7 medicamentos, algunos de esos había que guardarlos en el refrigerador. Habían una serie de limitaciones, que algunos eran 1 hora después de comer, los otros eran 2 horas, entonces había que hidratarse, tomar 1,5 litros de líquido antes de la segunda toma, después de la tercera. Entonces la calidad de vida de estos pacientes, el impacto social, era fuertísimo. O sea, si ustedes ven esta película, por ejemplo, hay una parte de la película donde uno de los protagonistas le pregunta al otro como, ¿qué es lo que tú haces en la vida? ¿A qué te dedicas? Y él le dice, yo soy seropositivo y estoy en terapia. A eso me dedico. O sea, no me puedo dedicar a trabajar, en verdad, tengo que cumplir con esta terapia, por ejemplo. Después se inventó esta otra droga, que es el ritonavir, también es un inhibidor de proteasa, rápidamente se vio que era muy tóxica, no servía como terapia única y se usó como algo que se llama booster, que también se usa en terapia antirretroviral, donde se da una droga para subir los niveles de otra droga. Y se inventó esta terapia, que nosotros ahora nos reímos y encontramos que es muy mala porque es muy antigua, que se llama Caletra, que era una asociación de inhibidores de proteasa que provocaba muchísima diarrea, pero se podía tomar 2 veces al día, lo que ya era una mejoría significativa sobre la calidad de vida de las personas. Estos son los efectos adversos. Los inhibidores de proteasa generaban ictericia, los pacientes se ven amarillos, lo que limita mucho su función en el mundo, los pacientes que atienden público, etcétera, que ellos temen ser identificados como pacientes en terapia porque se ponen amarillos. Y la lipodistrofia, que es bien conocida, donde se genera un adelgazamiento, ¿cierto?, de algunas zonas donde se pierde grasa muscular y se pierde grasa y la grasa se va acumulando en otros lados, como por ejemplo en esas jorobas. Y eso es lo que la gente le tenía mucho miedo y muchos pacientes al día de hoy, cuando consultan y cuando llegan por primera vez con su diagnóstico, tienen mucho temor que van a quedar con ese tipo de secuelas. Entonces, bueno, esto no ayudaba a detener el estigma sobre la enfermedad, si bien disminuía la mortalidad. Estamos entonces en esta etapa, ¿cierto? Ya tenemos algunos coformulados, los pacientes no tenían que tomar 4 drogas, existía el AZT con 3-TC, o sea, esas 2 drogas de la misma familia estaban juntas, y ya teníamos el Caletra, tan infame por la diarrea, pero tan bueno en su momento. Y esto es un virus de VIH y los distintos puntos en los que se puede actuar. Las drogas con las que contaban hasta ahora eran estas drogas que actuaban sobre la transcripción del ARN y estas drogas que son inhibidores de proteasa, que lo que hacían era evitar que el virus ya empaquetado saliera de la célula humana al resto del organismo e infectara a otras células. Entonces se vio que el virus tiene tantas etapas en las que va funcionando, en las que tan relevantes en su ciclo vital, que se podía explorar quizás otras familias de drogas que actuaran en otros lugares. Y esto nuevamente es una línea de tiempo de las drogas antirretrovirales. Tenemos la familia de los inhibidores nucleócidos, que son los que yo les venía contando hasta ahora, el AZT, el DDI, el 3-TC, el D4T, los inhibidores de proteasa, ¿cierto?, que son los que les contaba que eran muy potentes, que son estos aquí más azulitos, y se inventó esta nueva familia que son los inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa reversa. Después se inventaron los inhibidores de fusión, otra familia, inhibidores de integrasa, de esos vamos a hablar después. Los inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa reversa, el más célebre y famoso el Estocrin, también quizás si ustedes hacen consejería, algunos pacientes les van a preguntar por esto, es una droga que es conocida porque provoca pesadillas, provoca efectos neuropsiquiátricos en la mayoría, si es que no en todos los pacientes, generalmente es un efecto transitorio, uno le dice aguántese, van a pasar 2 semanas, va a pasar 1 mes, después va a andar bien, la mayoría de los pacientes andan bien, muchos de esos no, muchos pacientes no. Persiste con los síntomas, hay que cambiarles la droga. Afortunadamente hoy tenemos la disponibilidad de otras drogas para cambiarlas, pero esta es una droga que también muchos pacientes cuando al momento de la consulta conocen. Tienen un amigo que está tomando Efavirenz y también existe un cierto temor al respecto. Esta es la acumulación de drogas que se han ido generando en el tiempo. Como ven, el avance ha sido sustancial desde la invención del AZT. Aquí ya estamos en el Efavirenz, se inventaron estas nuevas familias de drogas, estas nuevas drogas que son pertenecientes a la primera familia que yo les nombraba, los inhibidores de proteasa y después las nuevas familias y cómo se han ido acumulando drogas en cada familia a lo largo del tiempo. Entonces tenemos nuevas drogas dentro de la misma familia del AZT, tenemos el abacavir,
y el Truvada, que probablemente algunos de ustedes lo han escuchado nombrar. Vamos a hablar un poco más del Truvada después. Estas drogas son de la misma familia de la ZT, no tienen los mismos efectos tóxicos. El abacavir se supuso por mucho tiempo que tendría un efecto sobre el perfil cardiovascular de los pacientes y el Truvada sobre los riñones y sobre el metabolismo óseo. Se usaron un tiempo, se usan todavía, son drogas buenas, tienen un perfil de efectos adversos muy aceptable, pero cada vez los pacientes con VIH están siendo más jóvenes y están viviendo más largo tiempo. Esto significa que nosotros, si bien al principio la droga apuntaba a salvarles la vida, uno decía, bueno, no sabíamos que les alteraba el perfil cardiovascular porque eran pacientes que se morían antes de infartarse, que no alcanzaban a tener esos problemas. Pero ahora los pacientes reciben sus drogas y pueden vivir una muy larga vida y lo más probable es que mueran de algo que no sea el VIH y se mantengan con nuestra droga para siempre. Entonces necesitamos que nuestra droga no les genere osteoporosis, no les genere falla renal y no les genere alteraciones sobre el perfil cardiovascular. Y apareció esta nueva droga, que es como un derivado del Truvada, que se llama TAF, que es una droga que disminuye estos efectos adversos. Entonces, si necesitamos varias drogas mezcladas, hay gente que le gusta el chocolate negro, hay gente que le gusta el chocolate blanco, y ahora la industria decidió hacer todo combinado en una sola pastilla, y eso nos mejora bastante la calidad de vida. Tenemos nuevamente nuestra línea de tiempo, avanzamos, la primera droga combinada es el atripla. Otras familias, inhibidores de fusión, inhibidores de entrada, estos la verdad es que no fueron demasiado lejos, y aquí vemos que hemos llegado a cumplir varios de nuestros objetivos de la terapia, pero nos faltan terapias que tengan mínimos efectos adversos y mínimas interacciones con otros fármacos sobre todo. Y aquí es donde aparece la última terapia actualmente en uso masivamente, que son los inhibidores de integrasa. Y los inhibidores de integrasa, la verdad es que se saltan las interacciones con otros fármacos. Apareció un segundo booster que viene a reemplazar un poco el ritonavir, se llama cobicistat, es distinto al ritonavir, mejor o peor en distintas circunstancias, hay que irlo evaluando personalmente. Si metemos todos estos avances tecnológicos a la juguera, ¿cierto?, que es básicamente lo que la industria hace ahora, vamos a tener las últimas drogas de la línea de tiempo, que son lo que se llaman las drogas coformuladas. Varias distintas formulaciones de las distintas terapias que yo les he ido contando. Y así es como pasamos de un tratamiento contra el VIH que se veía así, a un tratamiento antirretroviral que se ve así. Y eso es lo que me gustaría que ustedes, como consejeros de VIH o como gente que no prescribe medicamentos, pero que son informados sobre el VIH, entiendan y transmitan a los pacientes. Al día de hoy, una terapia antirretroviral no es una limitación para vivir una vida plena. Yo tomo todos los días Eutirox, se ve igual que eso, no es mucho más problemático. Esa terapia combinada, que se llama STR, ha logrado generar mayor adherencia, simplicidad, menor riesgo de dosificación parcial. Muchas veces con la terapia anterior los pacientes decían, la chiquitita me hace mal, entonces me tomo solo la grande, la chica me la tomo en la tarde, la otra no, después se me olvida. Eso se elimina con la terapia combinada en una sola pastilla y se genera un menor uso de recursos de salud. Estas son las distintas combinadas que hay y como les contaba que existe esta nueva droga que es TAF, muchas drogas que tenían Truvada han pasado a llevar TAF. Y hemos logrado varios objetivos del tratamiento. ¿Y qué pasó con el contagio, que era parte de nuestros objetivos? Esta es una de las nuevas campañas que existen a nivel mundial que se llama U = U, que en el fondo Undetectable = Untransmissible, que apunta a que las personas que son indetectables no transmiten la enfermedad. Nosotros todavía no lo adoptamos como una práctica habitual, recomendamos siempre el uso de preservativos, pero sí vale la pena mencionarle a los pacientes que esta es una manera importante de proteger a sus parejas, porque en la medida que ellos estén más indetectables, probablemente nosotros no les podemos asegurar que no van a contagiar a nadie, pero sí les podemos asegurar que están haciendo todo lo posible por proteger a sus compañeros sexuales. Entonces sí, hemos logrado disminuir el contagio con la implementación de terapia antirretroviral y de terapias antirretrovirales cada vez más aceptables por la población infectada. Entonces así fue como pasamos de esto, aquí en tratar y hacer un balance delicado, a esto, que es todos los pacientes portadores de VIH debiesen estar en terapia por distintas razones. Hoy se le inicia terapia a todos los pacientes VIH positivos que quieren tener terapia. Esto es un tratamiento habitual de diabetes. Uno le dice al diabético, bueno, muchos usan insulina, fármacos, cambios en los estilos de vida, maneje su peso, haga ejercicio, coma manzana, coma tal hora, coma fraccionado.
Y esto es un tratamiento anti-VIH. Entonces, ¿por qué el estigma? ¿Por qué el temor? Me gustaría que ustedes como consejeros sean capaces de transmitirle eso a sus pacientes. Usted es joven, acaba de infectarse, esto no tiene por qué ser el fin de su vida ni generar un tremendo cambio en su estilo de vida. Usted se toma su pastilla todos los días y usted va a andar bien. Existe otra, bueno, alguien preguntaba adelante por la profilaxis y existe este tratamiento que era el Truvada, que yo les contaba, que se usa dentro de las drogas que forman la terapia altamente efectiva, que es la triterapia, para prevenir el contagio de VIH en forma de una toma diaria, para personas que están en riesgo de contraer VIH. Se ha asociado mucho a la homosexualidad, hay mucha literatura como banal, digamos, de noticias, no médica necesariamente, de población homosexual promocionando el uso de profilaxis de PrEP. Se han hecho encuestas en población homosexual sobre el uso de profilaxis y la aceptabilidad, pero a mí me gustaría que se entienda que ese no es el único público target del PrEP. No solo las personas homosexuales y los hombres que tienen sexo con hombres están en riesgo de contraer VIH, sino que todos estamos en riesgo, todos los que tenemos relaciones sexuales estamos en riesgo de contraer VIH. Y algunas campañas nuevas han ido apuntando cada vez más al uso de PrEP en mujeres. Entonces, ¿cuál era la importancia de la terapia antirretroviral? La terapia antirretroviral nos permitió pasar de esto, que esta es una foto del año 90, que fue una de las que generó mayor movimiento de acción en torno al VIH, este es un paciente tristemente célebre, a esto, que son las campañas del You Equal You, donde se llama a los pacientes a salir, o sea, yo out, loud and proud, yo estoy fuera, le cuento a la gente que tengo VIH y lo digo fuerte, claro y orgulloso, no tiene por qué ser un estigma. Les quería recordar que el 1 de diciembre es el año mundial del VIH y este año apunta a conocer tu estatus y ampliar el diagnóstico. Y esto es una frase de una doctora del UNAIDS que apunta a que la enfermedad de VIH no se trata de los muertos, se trata de los vivos y de mejorar su calidad de vida y de disminuir el estigma. No sé si hay un poquito de 60 segundos de tiempo, les quería mostrar. No es por hacerle propaganda a la película, yo no tengo nada que ver, pero les quería mostrar el tráiler de la película porque me gustaría que la vieran si es que pueden. No sé cómo se prende. Ah. Audio. Est incapable de nous informer. Qui vous a donné l'autorisation? Il faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger. Pour l'appellation, il faut savoir que le risque existe bel et bien. Oh, je vous demande de quitter cette salle. Nous vivons le sida comme une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant nos amis meurent, et nous ne voulons pas mourir. Nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. Je vais résumer la situation. Melton Pharm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitements afin de faire parler de sa nouvelle molécule. Et densifier l'effet d'annonce, on va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. Je risque pas de choper votre connerie de sida, hein. Je suis pas pédée. Ah. À Acte Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous. Tu te rends compte que je t'ai jamais demandé ce que tu faisais dans la vie? Bah moi dans ma vie je suis séropos, c'est tout. Voilà comme ça se résume.
Bueno, muchas gracias. Me gustaría que entendamos que esto es la historia del VIH y ahora estamos en una etapa muy diferente, pero no tenemos que olvidarnos de cómo esto empezó. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Rodríguez. Ahora comenzamos las preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre el PrEP? ¿Ay? Muchas gracias, doctora, por toda la información que nos acaba de entregar. Pero mi consulta es, cuando una persona ya está en tratamiento, ¿qué pasa si se le olvida tomarse el medicamento 1 o 2 días? Porque normalmente los doctores le dicen a la persona que debe tomárselo y lo asustan y que si deja de tomarlo un día, debe empezar un tratamiento nuevo con más medicamentos. ¿Es tan así? Ya, yo creo que no es la intención asustar a las personas cuando uno insiste en la adherencia, ¿ya? Pero tenemos que tener claro que el VIH es un virus que muta rápidamente, se reproduce y es un virus que está como muy atento a estos olvidos. Dependiendo de la droga que se esté usando, hay drogas que son más permisivas en este sentido y otras que son menos permisivas. El punto es que la mejor manera de mantenerse indetectable y de mantener una terapia en el largo plazo es la adherencia, es tomarla bien, tomarla todos los días y no olvidarla. Si un paciente olvida la terapia 1 o 2 días, lo que uno le recomienda es retomar su terapia anterior y retomar sus controles. Y en el fondo, en el control próximo, con la carga viral nueva que se toma en todos los controles, uno puede saber si es que esa terapia fracasó o no. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se generan estos olvidos repetidos, se aumenta el riesgo de fracaso. Por eso se le insiste tanto a los pacientes en no dejarla. Hola, tengo una consulta. Lo que pasa es que, bueno, yo soy estudiante de obstetricia y teniendo toda esta como amplia gama de fármacos, ¿por qué, bueno, al menos en el sistema público, se sigue utilizando la sidudina? ¿Tiene que ver como con un tema económico? ¿Son más caros? No, la sidudina salió de las guías y ya no está dentro del stock. De hecho, nosotros pacientes que empezaron terapia hace mucho tiempo, que estaban con AZT, los hemos ido migrando a terapias nuevas. Yo creo que nosotros que tenemos una población en la Fundación Arrerán bien grande de pacientes, tenemos unos pocos pacientes con AZT que se negaron a migrar al principio a la Vacavir, ellos no quisieron, estaban muy acostumbrados con su droga, no tenían efectos adversos y les daba mucho miedo cambiarse a otra y se les respetó esa decisión. Y otros pacientes que tenían un perfil de resistencia que obligaba al uso de AZT. Pero ya este año, que está hecha como la otra migración a medicamentos, la AZT salió completamente de la canasta, entonces nos hemos visto obligados a sacárselo, incluso a estos pacientes que eran como reticentes de la AZT. Pero por lo menos yo te diría que desde el año 2012, yo no creo que a nadie se le haya iniciado una terapia con AZT. No sé, ¿tu experiencia es parecida? Que todos los pacientes ya migraron de AZT a otras terapias, ya no está en la canasta, no existe y efectivamente, al menos desde que yo entré ahí, nunca ha indicado un AZT en inicio. ¿Y eso incluye a las embarazadas? Porque nosotros tuvimos práctica, claro, esto quizás fue hace un mes, nosotros tuvimos práctica el semestre pasado y vimos que todavía se seguía ocupando la sidudina, por eso es mi duda. No, es que no está en la canasta. Entonces nosotros, como te digo, estos pacientes que teníamos que eran muy reticentes al cambio y que ellos querían su AZT, hemos tenido que cambiarlos obligatoriamente porque el medicamento ya no se compra, ya no llega. Claro, o sea que en teoría ya no deberían estar utilizando la sidudina. No, o sea, nosotros todavía estamos viendo pacientes que vienen a control con el AZT antiguo, pero todos los controles de este año han tendido a sacarles el AZT porque ya no se va a comprar, entonces no existe disponibilidad. Ya, entonces, claro, porque lo digo como desde la experiencia, que nosotros acá estamos comentando que, claro, en el preparto veíamos los tratamientos con sidudina y eso además... es otra cosa. No, eso no son tratamientos antirretrovirales prolongados para pacientes que están en terapia, esos son los protocolos de manejo de preparto. Y ese protocolo se sigue haciendo con AZT porque es el que se implementó para las embarazadas y como casi todo en ginecología, nadie va a hacer un estudio multicéntrico randomizado con una embarazada en trabajo de parto sobre la efectividad
efectividad de otra terapia. Los efectos adversos del AZT en ese sentido no se alcanzan a ver, o sea, nadie va a hacer lipodistrofia porque recibe una dosis, ¿te fijas? Entonces, es una droga que en ese contexto es muy segura y muy efectiva. Entonces, uno no va a empezar a jugar con otras drogas con una embarazada en trabajo de parto. Hola, muchas gracias por la presentación, siento que fue súper clara. Mi nombre es Matías y estudio odontología acá al frente. Y quería saber, en pacientes que están con la terapia, si es que hay que tomar alguna precaución especial o podría haber alguna complicación en procedimientos de cirugía o con el uso de anestésicos locales. ¿Te refieres a pacientes en terapia a los que se les va a realizar una cirugía o a personal de salud que realiza una cirugía estando en terapia? No, si me llega un paciente portador de VIH que está con la terapia, si es que necesito, o sea, algún pase del infectólogo, y si es que puede haber alguna complicación especial producto del consumo de la terapia. No, los procedimientos quirúrgicos para pacientes VIH tienen indicación del uso de las mismas precauciones estándar que se usan para todos los pacientes. No necesitas para pacientes VIH usar doble guante, ni algún tipo de pechera, ni ningún tipo de protección especial. No sé si eso era tu pregunta. Era si el paciente puede tener algún tipo de complicación durante la cirugía, no como del... Mira, esta enfermedad es deleteria sobre el sistema inmune del paciente, ¿ya? Entonces, no necesariamente hay alteraciones de coagulación, ninguno de ese tipo de cosas. Si lo que tú vas a realizar son procedimientos dentales, no hay ninguna contraindicación con un paciente VIH positivo. Sobre todo si tú estás, por ejemplo, desfocando a un paciente que tiene caries, algo así. De hecho, la indicación es hacerlo en forma precoz porque es un paciente que tiene más riesgo de infección en relación a esos focos. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya. Sí. Hola, buenas. Agradezco mucho tu presentación. Para gente que no es de medicina o no conoce mucho farmacología, yo creo que fue entendible. Sin embargo, me gustaría que pudierais contextualizar un poco la información a nivel país, a nivel Chile. Hablaste de que hoy mágicamente una pastilla es suficiente para vivir con la enfermedad, pero ¿a qué costo? ¿En dónde se puede adquirir? ¿Está en los consultorios? ¿Cuál es la realidad a nivel país de vivir con esta famosa una pastilla? Perfecto. A nivel país no se ha implementado todavía el tratamiento antirretroviral en los consultorios. ¿Ya? Todavía sigue siendo indicación de especialidad. Los médicos de consultorio no hay capacitaciones ni hay programas para incluirlo en la salud municipal. Recuerda que los consultorios pertenecen a la salud municipal y los hospitales pertenecemos al Ministerio de Salud. Entonces estos programas todavía están a cargo del Ministerio de Salud. En caso que un paciente se diagnostique VIH, va a ser derivado prontamente a un sistema de salud secundario o terciario donde se va a iniciar su terapia. La terapia la iniciamos nosotros, la inicia un médico especialista, no la va a iniciar nunca un médico general. Y se inicia de acuerdo al perfil de cada paciente. No existe en este momento una receta de cocina, ¿ya? La terapia que está ampliamente disponible como pastilla única en el sistema público es el Atripla, que tiene Truvada y Efavirenz. El Efavirenz es el Estocrin, que es esta droga que te digo yo, que tampoco es para todos, porque hay muchos pacientes que les aumenta el índice de suicidabilidad, etcétera. Entonces, probablemente si es que el paciente no tiene ninguna contraindicación para usar alguna de estas drogas, se le va a iniciar Atripla. Es como la droga de elección ahora, porque es la más barata, etcétera. Y poco a poco han ido entrando otras drogas combinadas que tienen componentes distintos y que nos permiten iniciar una sola pastilla, digamos una pastilla única, en pacientes con otros perfiles distintos de efectos adversos. Esa decisión es del especialista y es en la medida que vamos teniendo stock para esto. El costo para el paciente en este país es cero. Tú sabes que el VIH es una enfermedad auge, que tiene una canasta que está completamente cubierta y eso cubre las terapias, los exámenes y la atención de los médicos. Gracias. Yo quería hacer una pregunta, doctor. Precisamente respecto a lo último que dijo, ¿hay diferencias respecto a la terapia entre el sistema privado y el sistema público actualmente?
Sí, actualmente hay diferencias en la disponibilidad de terapia que se han ido, con las últimas guías y con los últimos esfuerzos de migración de terapia, se han ido tratando de emparejar. Una de las terapias, que es el Triumec, que es de las más nuevas, que tiene un inhibidor de integrasa, que es un medicamento que tiene muy bajo perfil de efectos adversos, que permite una toma diaria, que es una terapia combinada, hasta hace muy poco estaba solo disponible en el sistema privado. Y a partir de los últimos meses ha aparecido cada vez más stock. Nosotros inicialmente a los pacientes que estamos poniendo con esa terapia son pacientes muy seleccionados que tienen resistencia a otras drogas, porque en el fondo es la terapia que necesitan como un tema de rescate, digamos. Pero cada vez más se ha ido ampliando más y cada vez tenemos más de las drogas nuevas en el sistema público también. Aunque todavía existen vergonzosamente estas diferencias. Hola, buenas. Tengo dos consultas. Una es con respecto a los recién nacidos, que al menos actualmente en el Hospital San José, yo soy matrona, trabajo en el puerperio, y lo que vemos es que se les da tratamiento con AZT. Entonces, no sé si eso es la norma en el fondo o si existe otro medicamento que tenga menos efectos adversos, porque por lo que vimos y por lo que yo también sabía que igual tenía efectos adversos sobre el recién nacido. Entonces, esa es una consulta, y la otra es si es que usted sabe como el efecto que tiene la nevirapina. Que también es la que se usa cuando hay carga viral alta o no hay tratamiento previo. ¿En niños usan nevirapina? Exacto. Y en la madre igual. Pero claro, cuando la madre tiene tratamiento con nevirapina, se le administra al recién nacido igual. Ya. Mira, antiguamente se usaba mucho el efavirenz, que estaba contraindicado en mujeres en edad fértil porque se presumía que tenía un efecto teratogénico importante. Entonces esas mujeres, en vez de estar con efavirenz, estaban con nevirapina. La nevirapina tiene otros efectos adversos, sobre todo con personas que parten con defensas altas, que tienen que ver con alergias y con falla hepática. Entonces también se ha ido descartando y se toma 2 veces al día. Entonces también es como parte de los fármacos antiguos que ya han ido desapareciendo del mercado para los pacientes adultos, por lo menos. No es lo mismo un paciente niño que un adulto. Yo veo niños, yo veo adultos, entonces para mí es mucho más fácil hablarte desde la perspectiva de un adulto, que es un tema que yo manejo más. Lo que yo entiendo de la ZT para recién nacidos es que es de las pocas drogas que tienen formulación en jarabe. Y eso es lo que tú le puedes dar a un niño. Si yo le doy un Triumec, que es una pastilla de este porte intomable, y no hay mucha evidencia todavía en niños. Afortunadamente el contagio en niños ha ido disminuyendo, y también eso, por otro lado, hace más difícil generar estudios con respecto a las drogas nuevas en niños, ¿ya? Entonces yo creo que, al igual que el caso que nos decían de las embarazadas en preparto, probablemente este sea un grupo en el que el AZT se mantenga por más tiempo. Piensa que en ellos el objetivo no necesariamente, como son recién nacidos, es mantenerlos en terapia por el resto de su vida, sino que son niños que uno los va a tener en terapia por 6 semanas. Entonces tampoco debieran alcanzar a generar un efecto adverso tan largo. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Entendiendo que la variedad que hay en el servicio público y la variedad que puede haber en el servicio privado está determinado por el valor económico que tiene la terapia, y también teniendo conocimiento de que la terapia actualmente en el servicio público está garantizada. ¿Cuál es el valor que tiene esta terapia en caso de que no estuviese financiada? Los valores son muy distintos. No sé, un Convivir, que es una pastilla que tiene AZT 3TC, vale como 200 pesos. El Truvada para un mes vale como, solo el Truvada, solito, si tú quisieras comprar tu PrEP, por ejemplo, en la farmacia, vale 400.000 pesos. Y el Dolutegravir, que es la pastilla que está en el Triumec, si tú quisieras comprar Triumec, tengo entendido que vale como 800.000 pesos una terapia mensual. Entonces los valores son muy dispares. Independiente de eso, los pacientes que están en tratamiento en el sistema privado también lo tienen garantizado. No, ellos no compran su terapia, también pasa por el auge. Lo que pasa es que es el auge que financia el FONASA versus el auge que financian las ISAPRE. Pero existen las terapias disponibles en farmacia, pero yo no sé de ningún paciente que la compre él para él mismo. Hola, en ese mismo tema, acá. ¿Qué pasa con el copago? En el caso de las ISAPRES, ¿existe también una diferencia que hay que pagar por la terapia? ¿O es completamente gratuita como en el sistema público? No estoy segura. No te puedo responder esa pregunta porque yo no trabajo en el sistema privado. Entonces, solo sé como muy a grandes rasgos cómo funciona. No entiendo perfectamente el tema de los copagos. Y como usted menciona, en el caso de FONASA-D, por ejemplo, que el copago es del 20%, ¿esto también se aplica a lo que es la terapia?
no para las prestaciones asociadas a VIH. Los pacientes nuestros, independiente de la letra de FONASA, no pagan ni por las consultas, ni por los exámenes, ni por la terapia. Muchas gracias. Acá tenemos 2 preguntas. Acá. Hola, buenas tardes, doctora. Acá. Bueno, mi pregunta es la siguiente. En los países que se utiliza la profilaxis preexposición, ¿cuáles han sido los resultados en la disminución del contagio de VIH? Esa es la primera. Y la segunda, si está cercano acá a utilizarse la profilaxis preexposición de forma más libre, y cuál es su opinión al respecto. Ya. Tu primera pregunta es más simple de contestar. La efectividad para contagio por relaciones sexuales es del 90%. Eso es lo que se ha visto en los distintos estudios. Y para contagio vía usuarios de drogas endovenosas alcanza el 70%. Así que es una terapia bastante efectiva. Que como ven no permite asegurar el no contagio y por eso no permite eliminar el uso de preservativo. En cuanto a la primera pregunta, me refería básicamente si es que han habido disminución en las tasas debido a la profilaxis preexposición en general. El país que tiene instaurado el PrEP como parte del sistema público, en mi conocimiento, creo que ahora hay más, pero la última vez que yo lo vi era Francia y recién estaba instaurado. Todavía no, habían hecho estudios que eran como estudios donde se ve la efectividad en grupo, pero no a nivel nacional todavía como disminución del contagio. Igual como te mostraba la cifra en general, la disminución de contagio ha ido aumentando globalmente por las distintas estrategias combinadas. ¿Ya? Entonces, si tú aumentas el diagnóstico, haces una campaña para aumentar el diagnóstico, haces una campaña para mantener a los pacientes en terapia con cargas indetectables y a eso le asocias PrEP, yo creo que el peso relativo del PrEP en un país es muy difícil de evaluar y no creo que se haga ese estudio, no es muy factible. Eso es lo primero. Lo segundo, sobre la instauración en Chile, yo no sé si tú te acuerdas lo difícil que fue que entrara en Chile la pastilla el día después. Eso fue una pastilla que se inventó que en el año 1997-98 y que nosotros al año 2010 todavía estamos teniendo la discusión si era moral que nuestros pacientes usaran pastilla el día después o no. Entonces el enfrentamiento con el PrEP, donde en Chile todavía existe el estigma fuerte de esta enfermedad que tú te la buscaste, ¿cierto?, que además Chile todavía la epidemiología es mucho más hombres que tienen sexo con hombres, entonces no solo tú te lo buscaste, sino que además tienes conductas reiterativas como para tener esta enfermedad. ¿Por qué yo, como pagador de impuestos, tengo que financiarte el que tú quieras tener relaciones sin preservativo? ¿Ya? Esa es lo que yo personalmente he visto como postura en varios lugares. ¿Ya? Entonces, pienso que estamos súper lejos del PrEP en Chile instaurado como alternativa global. Muchas y eso gracias. se ve en varios ámbitos. Mi opinión personal es la que yo te digo, o sea, esos son los estudios. El PrEP funciona, el PrEP disminuye el contagio y el PrEP no es exclusivo para hombres que tienen sexo con hombres, ni para mujeres prostitutas, o sea, el PrEP está indicado para muchas poblaciones, tiene un target que es muy amplio, con resultados muy buenos. Entonces, ¿por qué no lo estamos usando? Yo creo que las razones van más allá de la cosa médica. Acá la otra pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo se utiliza el PrEP? ¿Es una píldora, me imagino? ¿Se utiliza cada vez que yo me voy a exponer a una situación de riesgo? ¿Se debe usar sostenido en el tiempo o qué? Ya. Los estudios actuales sobre PrEP hablan de una toma diaria, todos los días. En el fondo, igual que cuando tú tomas anticonceptivos, que tú dices, esta persona está en riesgo no por una exposición puntual, sino que está en riesgo por sus conductas habituales. Tú dices, no sé, ella es la esposa de un paciente VIH positivo, son parejas serodiscordantes. Esa es una de las indicaciones. O un hombre heterosexual que ha adquirido recientemente una enfermedad de transmisión sexual. Entonces tú dices, claramente esta persona no usa preservativo en todas sus relaciones, entonces, pero es una persona que es sexualmente activa. Ese es el tipo de pacientes los que se indican, ¿ya? Y tienen indicación de una toma diaria para mantener niveles adecuados. No es que tú la noche anterior o en el momento vas a tomar una pastilla. Por eso también hay ciertas preocupaciones en su instauración con respecto a la aparición de resistencias, etcétera. O sea, no todo es una resistencia en base a la moralidad. También hay un poco de preocupación en base a otras cosas que poco a poco se han ido derribando, pero sí.
Esa es la forma. Bueno, como ya sabemos, la salud para los chilenos está garantizada. Pero mi consulta es, cuando son extranjeros y vienen con VIH, ¿se le entrega el tratamiento igual que un chileno? ¿Se hace algo en extranjería? Y si se le entrega un tratamiento, cuando se van del país, ¿siguen con el tratamiento hasta que su país se haga cargo o nosotros le seguimos cubriendo por una cantidad de tiempo? Ya. No se hace ninguna labor directamente con extranjería. Ya, eso sería ilegal. Tú no puedes pedirle, bueno, en algunos países se hace, pero aquí tú no puedes pedirle a una persona un test de VIH para entrar al país. Por lo tanto, tú no sabes si esa persona que viene entrando es VIH o no, y esa es una información que extranjería no tiene por qué tener. El diagnóstico de VIH, igual que todos los diagnósticos médicos, son privados y personales de los pacientes. No están en posesión las instituciones gubernamentales de ese tipo de información a nivel individual. Eso es lo primero. Cuando el paciente decide consultar, que ese es el momento en que se le ofrece terapia, cuando el paciente decide consultar, lo que se hace es pedirle al paciente que regularice su tema de FONASA, independiente de la letra de FONASA. Tú sabes que en Chile hay FONASA A, B, C, D, o sea, tú puedes ser FONASA A siendo un paciente indigente, y una vez ya entrando al FONASA se le puede iniciar terapia antirretroviral garantizada, igual que el resto de las personas FONASA del país. Si el paciente va a viajar, que era tu tercera pregunta, nosotros no le podemos dar terapia para un año, tampoco nos podemos hacer cargo de que el país de acogida tenga un sistema de soporte para la terapia. Lo que se hace generalmente es que se les da terapia para los controles nosotros los hacemos cada 6 meses, y los pacientes retiran terapia una vez al mes, pero la receta es válida por 6 meses. Entonces lo que se hace es que se les intenta despachar terapia por 2 o 3 meses para que tengan tiempo para arreglar su situación en el país que los recibe. Y cuando es extranjero y todavía no tiene un RUT para poder acercarse a FONASA e inscribirse, ¿se le atiende igual con los número de pacientes ingresan pasaporte? con RUT provisorio. Después arreglan el tema del RUT. Generalmente ingresan con el RUT 40 millones y nosotros tenemos pacientes que ingresan con ese RUT, pero tienen que regularizar su situación en FONASA. Muchas gracias. De nada. Un gran aplauso a la doctora María Fernanda. A continuación, la doctora Crispi hará entrega de un pequeño obsequio simbólico, en forma de agradecimiento a su tiempo, disposición y gran exposición, que logró sintetizar este tema sumamente complicado en 30 minutos. Muchas gracias.